La noche era inusualmente tranquila en el pequeño pueblo de Riverbrook. El oficial James Reeves miró su reloj. Solo una hora más para que terminara su turno. Los faros de su patrulla atravesaban la niebla mientras conducía lentamente por calles vacías. Tras 15 años en la policía, conocía cada rincón del pueblo, cada atajo y cada avance. Esta noche se sentía diferente. La radio a su lado había estado casi en silencio, lo que normalmente significaba una noche tranquila, pero James había aprendido a confiar en su instinto y algo extraño se sintió en el crujido de la radio. Rompió el silencio. Unidad 27. Tenemos una pista anónima sobre ruidos extraños en el antiguo almacén Carson en la calle ELM. La persona que llama cree que podrían ser jóvenes causando problemas. ¿Podrías comprobarlo? Recibido. James respondió girando su coche hacia la zona industrial en las afueras del pueblo. El almacén había estado abandonado durante años, un lugar común para que los adolescentes pasaran el rato o para que las personas sin hogar buscaran refugio durante las noches frías. Al llegar al almacén, notó que no había otros coches alrededor. Es extraño para los adolescentes, normalmente teníamos al menos un coche destartalado entre ellos. Agarró su linterna y salió al frío aire nocturno. «Policía», gritó mientras se acercaba a la puerta lateral oxidada que colgaba ligeramente de un frasco. No hubo respuesta. Empujó la puerta con un fuerte crujido que resonó a través del edificio vacío. El haz de luz de su linterna rebotó en los polvorientos pisos de concreto y las paredes cubiertas de grafitis. Latas de cerveza vacías y periódicos viejos cubrían el suelo. Nada inusual hasta ahora. ¿Alguien aquí? Su voz rebotó desde las paredes vacías. Entonces lo oyó. Un pequeño gemido proveniente del otro extremo del almacén. Movió la linterna hacia el sonido y vislumbró movimiento detrás de unos viejos palés de madera. «Hola», llamó, más suave esta vez. «No estoy aquí para causar problemas. ¿Estás bien ahí atrás?» Al acercarse, su corazón casi se detuvo. 3 niños pequeños se acurrucaron en un rincón. Estaban sucios, con la ropa rota y demasiado delgados para el frío. Un niño blanco de unos 40 años estaba sentado con los brazos alrededor de 2 niñas negras que parecían gemelas casi idénticas, de unos 3 años. Los ojos del niño estaban abiertos de miedo, pero también había algo más. Con determinación, acercó a los gemelos mientras James se acercaba. «Hola», dijo James, agachándose suavemente a su altura, pero manteniendo cierta distancia para no asustarlos más. «Me llamo oficial Reeves, pero pueden llamarme James». «¿Están heridos?» Ninguno de los niños habló. El niño simplemente lo miró sin pestañear. «Está bien. Ahora están a salvo». James continuó manteniendo la voz firme a pesar de la ira y la tristeza que crecían en su interior. ¿Quién dejaría a 3 niños pequeños solos en un edificio abandonado? ¿Tienen hambre? Tengo algunos bocadillos en el coche. Al mencionar la comida, la expresión del niño cambió ligeramente. Uno de los gemelos se asomó por detrás de su brazo. «Voy a pedir ayuda». «Bueno, entonces te daremos algo de comer y encontraremos un lugar cálido para que duermas esta noche». James tomó lentamente su radio. «Cuidado con los movimientos bruscos». «Despacho. Aquí la unidad 27. Necesito asistencia médica y servicios sociales en el almacén Carson. Encontré a 3 niños pequeños abandonados. Parecen desnutridos, pero sin lesiones visibles». «Recibido. Unidad 27. La ayuda está en camino. Tiempo estimado de llegada: 15 minutos». James dejó la radio y miró a los niños. «¿Pueden decirme sus nombres?» El chico susurró algo demasiado bajo para oírlo. «¿Qué fue eso?» James se inclinó un poco hacia Ethan. El chico susurró con voz áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Soy Ethan. Ahí están Sara y Amara». Asintió hacia los gemelos. «¿Cuánto tiempo llevan aquí, Ethan?» Ethan se encogió de hombros. «2 noches». Creo que James sintió un nudo en la garganta.
2 días en este edificio frío y vacío sin comida ni refugio adecuado. ¿Había alguien con ustedes? Un adulto. El rostro de Isen se endureció. Se fueron. Dijo. Habían regresado. Su pequeña mano se extendió para apartar un mechón de pelo de la cara de una de las gemelas. Siempre dicen que en sus 15 años como policía, James había visto muchas cosas desgarradoras, pero algo en estos 3 niños, la forma en que el chico protegía a las niñas, la confianza silenciosa entre ellos, lo conmovió profundamente. James se quitó la chaqueta y la colocó suavemente alrededor de los 3 niños. No los voy a dejar, dijo en voz baja. Lo prometo. Y de alguna manera, mientras las sirenas aullaban a lo lejos y la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del almacén, James supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Las brillantes luces del Hospital General de Riverbrook lo hicieron entrecerrar los ojos mientras caminaba por el pasillo. Su uniforme estaba arrugado por su turno extendido, pero no se atrevía a irse a casa. 3 pares de zapatos pequeños estaban en la silla a su lado. Zapatillas gastadas para Isen y pequeñas sandalias rosas para las gemelas. Las enfermeras les habían dado batas de hospital a los niños después de que se llevaran su ropa sucia como prueba. La doctora Chen salió de la sala de reconocimiento con el rostro tenso por la preocupación. Oficial Reeves, ¿puedo hablar? Habla un momento contigo. James la siguió a unos pasos. ¿Cómo están físicamente? Sufren de desnutrición y deshidratación leve. El niño tiene algunos moretones antiguos en la espalda y los brazos. Las niñas tienen infecciones cutáneas leves que estamos tratando. El doctor Chen suspiró profundamente, pero considerando lo que probablemente han pasado, son notablemente resilientes y mentalmente, preguntó James, aunque temía la respuesta. Es demasiado pronto para saberlo. Son retraídos, especialmente las niñas, pero el niño, Isen, él las protege, no las pierde de vista. Gritó cuando una enfermera intentó llevarse a una de las gemelas a una radiografía sin él. Miró a James con ojos cansados. ¿En qué situación se encontraban? James negó con la cabeza. Aún no lo sé. Las encontró en un almacén abandonado. Isen dijo que llevaban allí 2 días, pero claramente habían sido descuidadas durante mucho más tiempo. Una mujer con un traje gris se acercó a ellas. Su placa la identificaba como Valerie Torres, de la agente Reeves de los Servicios de Protección Infantil. Mientras desmanejaba el caso de los niños, extendió la mano. James se la estrechó con firmeza. ¿Qué pasa ahora? Buscamos una colocación de emergencia. Dada su condición, preferiríamos mantenerlos juntos, pero encontrar un hogar de acogida dispuesto a acoger a 3 niños traumatizados con poca antelación es casi imposible. James terminó la frase por ella. Exactamente. Valerie frunció el ceño mirando su portapapeles. El sistema ya está desbordado. Quizás tengamos que separarlos temporalmente. James sintió un nudo en el pecho al recordar cómo Isen había abrazado a los gemelos en ese oscuro almacén. No deberían estar separados. Valerie levantó una ceja. De acuerdo, pero las opciones son limitadas. Las palabras salieron de la boca de James. Antes de que procesara por completo lo que estaba diciendo, podría llevármelos a ambos. Las mujeres lo miraron fijamente. ¿Te estás ofreciendo acogiéndolos?, preguntó Valerie. James no había planeado esto. Vivía solo en una pequeña casa de 2 habitaciones. Trabajaba muchas horas. Nunca había considerado ser padre, pero algo en estos niños lo atrajo. Estoy certificado para la colocación de emergencia. Hice la capacitación hace 3 años, cuando el departamento presionó para que hubiera más oficiales. Obtener la certificación. Se pasó una mano por el pelo. Tengo el espacio. Puedo tomarme un tiempo personal. Valerie parecía escéptica. Los 3. Los 3. James confirmó, sorprendiéndose a sí mismo con lo seguro que se sentía. Después de más discusión y papeleo del que James esperaba, le permitieron volver a la habitación donde estaban los niños.
Ethan se sentó en la cama del hospital con un gemelo a cada lado. Los tres tenían la cara limpia, el pelo aún húmedo de los baños. Levantaron la vista cuando entró. «Hola», dijo James con suavidad. «¿Te acuerdas de mí?» El oficial Reeves de anoche. Ethan asintió lentamente, todavía con los brazos alrededor de uno de los gemelos. James acercó una silla. «El médico dijo que estás bien. Son buenas noticias. ¿Cuándo tenemos que ir?» Ethan preguntó en voz baja. «¿Ir a dónde?» «Al siguiente lugar». Su vocecita sonaba demasiado cómplice, demasiado resignada para un niño tan pequeño. James se inclinó hacia adelante. «Bueno, de eso quería hablarles. ¿Cómo se sentirían ustedes tres si vinieran a mi casa un rato?» Los gemelos miraron a Ethan esperando su respuesta. Estudió a James con ojos que parecían mucho mayores de 4 años. «Todos nosotros. Juntos. Todos ustedes juntos». James confirmó. «¿Está lejos?» Ethan preguntó. «A unos 20 minutos de aquí. Tengo una casa pequeña con jardín. Hay un parque cerca». Una de las gemelas. James aún no estaba seguro de quién era Sora y quién era Amara. Le susurró algo a Ethan. Le susurró de vuelta antes de volver a mirar a James. «¿Tienes perro?» Ethan preguntó, al primer indicio de interés infantil en su voz. James sonrió. «No, pero me gustan los perros». «¿Tú?» Por primera vez, James vio una pequeña sonrisa en el rostro de Atán. «Me gustan los perros grandes», dijo. «A las chicas les gustan los perros pequeños». Tan simple como ese intercambio fue. Se sintió como un gran avance. James pasó la siguiente hora sentado con ellas, principalmente dejando que Ethan hablara cuando quería, no empujándolo cuando no. Las gemelas permanecieron en silencio, pero observaban todo con ojos alerta. Más tarde esa tarde, con las sillas de auto compradas e instaladas a toda prisa y una bolsa con ropa y artículos esenciales donados en el maletero, James condujo lentamente hacia su casa. 3 caritas miraban las ventanas, mientras las calles familiares daban paso al tranquilo barrio que James llamaba hogar. «Eso es», dijo, entrando en la entrada de una modesta casa azul. «Ahí es donde vivo». «Donde vivimos», corrigió Ethan suavemente desde el asiento trasero. Por ahora», asintió James, captando la mirada del niño por el espejo retrovisor. Lo que había empezado como una llamada de rutina al final de su turno lo había traído hasta allí mientras ayudaba a los niños a salir del coche. James se preguntó en qué se había metido y cómo 3 pequeños desconocidos se habían convertido tan rápidamente en su responsabilidad. James se despertó con el sonido de gritos. Saltó de la cama y corrió por el pasillo hacia la habitación de invitados donde los 3 niños habían insistido en dormir juntos. Ethan estaba sentado erguido. Su pequeño cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Los gemelos también estaban despiertos. Sus ojos estaban abiertos de par en par. «Oído. Oye, está bien», dijo James suavemente, acercándose lentamente. Habían pasado 3 semanas desde que trajo a los niños a casa y las pesadillas eran comunes. «Estás a salvo, Ethan. Estás en mi casa. ¿Recuerdas?» La respiración de Ethan era rápida y superficial. «Se los llevaron», susurró. «Se llevaron a mis hermanas». James se sentó en el borde de la cama. «Tus hermanas están aquí», señaló a las gemelas, que ahora estaban acurrucadas una contra la otra. «¿Ven? Sara y Amara están a salvo». Ethan miró a las gemelas y luego volvió a mirar a James lentamente. Su respiración se estabilizó. Pensé que se las habían llevado otra vez». Esa palabra llamó la atención de James, quien se las llevó antes que Ethan, pero Anne simplemente negó con la cabeza y se recostó, ajustándose bien con la manta. Las gemelas se acurrucaron inmediatamente más cerca de él. «James», suspiró. «¿Quieres agua o quizás chocolate caliente?» Al mencionar chocolate caliente, las 3 cabezas se animaron un poco.
Se había convertido en su ritual nocturno después de las pesadillas en la cocina. Mientras James calentaba leche en la estufa, observó a los niños sentados tranquilamente a su mesa. Habían subido un poco de peso desde que llegaron a vivir con él. Sus rostros estaban menos hundidos, sus ojos un poco más brillantes, pero aún se movían como sombras a veces, especialmente las gemelas. «Aquí vamos», dijo, colocando 3 tazas de chocolate caliente en la mesa. «Cuidado, está caliente». Mientras bebían sus bebidas, James decidió intentarlo de nuevo. «Ethan, ¿puedes decirme cuántas hermanas han estado siempre juntas?» Los pequeños dedos de Ethan se apretaron alrededor de su taza. «No siempre, pero desde hace mucho tiempo. ¿Sarah y Amara son realmente tus hermanas?», preguntó James con suavidad. El rostro de Ethan se endureció con determinación. «Sí, son mis hermanas, pero no se parecen», señaló James con cuidado. «No importa», dijo Ethan con firmeza. «Yo las cuido, eso las hace mis hermanas». James asintió, aceptando esto por ahora y antes del almacén. «¿Dónde vivías?», preguntó. «En muchos sitios». Ethan tomó otro sorbo de su chocolate con «diferentes personas». «¿Eran amables estas personas contigo?». Ethan se encogió de hombros. «Algunos estaban bien. La mayoría eran malos». Miró a las gemelas. «Eran más malos con las chicas». James sintió, tensó la mandíbula, pero mantuvo una expresión neutral. «¿Cómo terminaste en el almacén?». La última señora se enojó porque Amara estuvo enferma y lloró toda la noche. Dijo que éramos demasiado problemáticos. La voz de Ethan era directa, como si ser abandonado fuera simplemente parte normal de la vida. Nos llevó a ese gran edificio vacío y nos dijo que esperáramos adentro. Dijo que volvería cuando no estuviera. ¿Tan enfadada ya?». Una de las gemelas, Sarah James, pensó. Extendió la mano y tocó el brazo de Ethan. Parecían comunicarse sin palabras. «¿Siempre has cuidado de Sarah y Amara?», preguntó James. Efan asintió. «Eran bebés. No hablan mucho porque a la gente mala no le gusta el ruido». El corazón de James le dolía. Había visto muchos casos de negligencia en su carrera. Pero sentado frente a estos 3 niños que de alguna manera habían formado su propia familia, en medio del caos, todo era diferente. «¿Recuerdas a tus padres, Ethan? ¿Tu verdadera mamá o papá?». Algo cruzó por el rostro de Ethan. Un destello de memoria. «Quizás recuerdo que mi mamá tenía el pelo amarillo como el mío y me cantó». Su voz se volvió más baja y luego hubo un ruido fuerte y llegaron personas con máscaras. Después de eso, todo era diferente. Las gemelas observaban atentamente a Ethan mientras hablaba, como si escucharan esta historia por primera vez. «¿Y qué hay de los padres de Sarah y Amara? ¿Sabes algo de ellas?». Ethan negó con la cabeza. «Eran solo bebés cuando las conocí. Eran muy pequeñas. Alguien tuvo que alimentarlas con biberones especiales. El doctor Reynolds, el psicólogo infantil que lo visitaba 2 veces por semana, le había advertido a James que no insistiera demasiado en obtener información. El trauma tenía la capacidad de enterrar los recuerdos, especialmente en niños tan pequeños. Pero cada pequeño detalle ayudaba a construir una imagen de lo que estos niños habían sufrido. Después de terminar su chocolate caliente, James los acompañó de vuelta a su habitación mientras los arropaba. Amara, que aún no había pronunciado una sola palabra, extendió la mano y le tocó la suya. Sus pequeños dedos rodearon su pulgar. El simple gesto le hizo un nudo en la garganta de emoción. «Estaré enseguida al final del pasillo si me necesitas», dijo. «Intenta dormir un poco en la puerta». Se detuvo y miró hacia atrás a las 3 pequeñas figuras en la cama. De alguna manera, en solo 3 semanas, su vida tranquila y ordenada se había transformado por completo. Y aunque tenía miles de preguntas sobre el origen de estos niños, una cosa se volvía cada vez más clara. Haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo mientras regresaba a su habitación.
James decidió que mañana comenzaría una investigación exhaustiva sobre su pasado. La comisaría bullía de actividad mientras James, sentado en su escritorio, miraba la pantalla de su ordenador. Había tardado una semana de licencia personal para ayudar a los niños a adaptarse, pero ahora estaba de vuelta en servicio y aprovechaba cada minuto libre para indagar en su pasado. Parece que no has dormido en días, dijo la oficial Diane López. Colocando una taza de café en su escritorio, James se frotó los ojos. Gracias y sí. Entre turnos de noche y 3 niños con pesadillas. Dormir es un lujo. Diane acercó una silla. ¿Cómo están? Mejor. Creo que Isen empezó el jardín de niños ayer. Mediodía por ahora. Los gemelos siguen demasiado retraídos para el preescolar, pero ya no se esconden cuando entro en una habitación, así que eso es un progreso. ¿Y esta investigación? ¿Estás haciendo algo sin fundamento? Bajó la voz. ¿Encontraste algo? James miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Quizás recibí los resultados de ADN del laboratorio. Él había pedido un favor a un amigo del laboratorio forense estatal. Recolectó muestras de los cepillos de dientes de los niños y las hizo analizar en varias bases de datos. Analicé el ADN de Isen en la base de datos de personas desaparecidas. James. Continuó. Conseguí una coincidencia en un caso de hace 2 años. Un allanamiento de morada en Hartford. A unos 65 km de aquí, Thomas y Catherine Wilson mataron a su hijo. Tenía 2 años cuando desapareció. Diane abrió mucho los ojos. ¿Crees que Isen es su hijo? El ADN coincide. Isen Wilson. James abrió un archivo en su computadora. Cabello rubio, ojos azules. Denunciado como desaparecido el 12 de octubre. Hace 2 años, pobre Diane, susurró, ¿recuerda algo de eso? Mencionó ruidos fuertes, gente con máscaras y una madre de pelo amarillo que le cantaba. James dio un sorbo a su café. El caso se enfrió. No se arrestó a ningún sospechoso. ¿Y las gemelas? James frunció el ceño. Ahí es donde se pone raro. Su ADN no está en ninguna base de datos de personas desaparecidas. No hay informes de gemelas de su edad desaparecidas en ningún lugar del estado. Así que nadie las buscaba. Eso es inquietante. Aún más inquietante. James. Continuó. Pasé su ADN por la base de datos de coincidencias familiares. ¿Sabes? La que usamos para identificar a John. Cuando no tenemos otras pistas, Diane asintió. Obtuve una coincidencia parcial con un hombre llamado Roland Jefferson. Diane casi se atraganta con su café. Roland Jefferson, dueño de Jefferson Real Estate Group. James asintió con tristeza. El mismo multimillonario del ayuntamiento dona al baile benéfico de la policía todos los años. ¿Por qué su ADN estaría en el sistema? Acusado de conducir bajo los efectos del alcohol hace unos 10 años. Hizo servicio comunitario, pero aún así le quitaron su. El ADN de James bajó aún más la voz. La coincidencia sugiere que podría ser el padre o el tío de los gemelos. ¿Jefferson ha denunciado alguna vez la desaparición de algún niño? Nunca hay constancia de que haya tenido hijos. James golpeó el escritorio con el bolígrafo, pero el ADN no miente. Es pariente suyo. Diane se recostó en su silla. ¿Qué piensas? Jefferson tenía hijos secretos que, de alguna manera, terminaron abandonados con Isen Wilson. No lo sé. James se pasó una mano por el pelo, pero tengo la intención de averiguarlo. El sonido de su teléfono sonando interrumpió la conversación. Era la señora Chen, la maestra de kinder de Isen. Oficial Reeves. Creo que deberías venir a la escuela. Ha habido un incidente con Isen. 20 minutos después, James estaba sentado en una pequeña oficina de la escuela primaria Riverbrook. Isen se sentó a su lado mirando al suelo. Tuvo una crisis nerviosa durante la hora del cuento. La señora Chen explicó, estábamos leyendo un libro sobre familias y él se molestó mucho. Empezó a gritar que la historia era falsa,
que las familias no permanecen unidas. James puso una mano suave sobre la de Ethan. ¿Qué pasó, amigo? Ethan bajó la vista. El libro era estúpido. Decía, las mamás y los papás cuidan a los niños para siempre, eso es mentira. James sintió que se le rompía un poco el corazón. A veces, a las buenas familias les pasan cosas malas. Ethan, no es como debería ser. Me vas a enviar lejos ahora. Ethan susurró. ¿Qué? ¿Por qué pensarías eso? La señora anterior dijo, a los chicos malos los envían lejos. Yo me porté mal hoy. James se arrodilló frente a Ethan. Escúchame. No eres malo. Te enojaste y está bien. No te voy a enviar a ningún lado. Nos vamos a casa ahora y hablaremos más allí. ¿De acuerdo? En el camino a casa, con Ethan abrochado de forma segura en el asiento trasero, James tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre Roland Jefferson y su posible conexión con los gemelos, pero tendría que tener cuidado. Jefferson era poderoso, tenía amigos en puestos importantes, incluido el departamento de policía. Cuando entraron en la entrada, James vio a la señora Ple de la casa de al lado jugando con los gemelos en el pequeño patio trasero, las chicas sonreían mientras se turnaban para bajar por un pequeño tobogán y observaban a Ethan correr para unirse a sus hermanas. James sintió una feroz protección. Estos niños ya habían pasado por tanto que no permitiría que nada ni nadie los lastimara de nuevo, sin importar cuán poderosos fueran sus enemigos. La lluvia golpeaba contra las ventanas mientras James estaba sentado en su auto frente a la reluciente sede de Jefferson Real Estate Group. El edificio de 20 pisos se erguía como un monumento a la riqueza y el poder en el centro de la ciudad. James miró su reloj a las 6:15 de la tarde. Según la recepcionista a la que interrogó casualmente ayer, Roland Jefferson solía salir del trabajo alrededor de las 6:30. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora Paddle. Los niños cenaron. Todo bien. Tómate tu tiempo. La amable viuda de al lado se había convertido en una bendición inesperada que ofrecía cuidar a los niños cada vez que James necesitaba trabajar. Los gemelos se habían encariñado con ella de inmediato, especialmente después. Descubriendo que horneaba galletas casi a diario, un movimiento en la entrada del edificio le llamó la atención. Un hombre alto con un traje caro apareció flanqueado por 2 guardias de seguridad. Roland Jefferson. James lo había visto en fotos de periódicos y en eventos benéficos, pero nunca de cerca. Arrancó el coche y lo siguió a distancia mientras el lujoso coche negro de Jefferson se incorporaba al tráfico en lugar de dirigirse al adinerado barrio junto al lago donde vivía. El coche giró hacia el distrito industrial. Un extraño, James mantuvo la distancia, agradecido por la lluvia que le brindó protección adicional. El coche de Jefferson finalmente se detuvo frente a un almacén anodino. A diferencia del edificio abandonado donde James había encontrado a los niños, este parecía operativo, con cámaras de seguridad y un estacionamiento recién pavimentado. Jefferson entró con una tarjeta de acceso. Su equipo de seguridad lo esperaba afuera. James aparcó a una manzana de distancia y se acercó a pie, manteniéndose en las sombras. A través de una pequeña ventana lateral, pudo ver a Jefferson hablando con un hombre con bata de laboratorio. Detrás de ellos había lo que parecían camas de hospital, equipo médico y armarios cerrados. Tomó algunas fotos con su teléfono y luego se retiró a su coche. No estaba bien. ¿Por qué un magnate inmobiliario tendría acceso a lo que parecía un centro médico privado en una zona industrial en la estación a la mañana siguiente? James encontró a Diane en su escritorio. Necesito un favor, dijo en voz baja. ¿Puedes hacer una búsqueda de propiedades en esta dirección? Le pasó un papel 20 minutos después. Ella regresó con expresión de desconcierto. El almacén es propiedad de una empresa llamada Pinnacle Lealt Solutions. Pero aquí está lo extraño. Pinnacle es una subsidiaria de otra empresa, que a su vez es propiedad de otra. ¿Y adivina quién está en la cima de este laberinto corporativo? Roland Jefferson, James Guest, bingo, y la cosa mejora.
Pinnacle Health no tiene sitio web ni registro comercial para servicios de atención médica, pero han importado casi $500,000 en equipo médico en los últimos 3 años. Un escalofrío recorrió a James. Necesito investigar más a fondo. Ten cuidado. Diane advirtió. Escuché al jefe jugando al golf con Jefferson el fin de semana pasado. Lo que sea que estés haciendo, para mantenerlo en secreto esa noche, después de acostar a los niños. James se sentó a la mesa de la cocina rodeado de papeles y su computadora portátil. Había pasado horas investigando. Jefferson no encontró nada sospechoso en su historial público. Rico, divorciado 2 veces. Sin hijos. Con conexiones políticas. Donante generoso a organizaciones benéficas para niños. Irónicamente, un suave ruido lo hizo levantar la vista. Amara estaba en la puerta en pijama rosa. Hola, dijo con dulzura. No puedes dormir. Para su sorpresa, ella se acercó y se subió a su regazo. La primera vez que había iniciado contacto físico, señaló una foto en la pantalla de su portátil. ¿Lo conoces?, preguntó James sorprendido. Amara asintió. Su pequeño rostro repentinamente temeroso. Hombre malo, susurró. Las primeras palabras que James la había oído decir. El corazón de James se aceleró. El Batman de la foto. ¿Lo has visto? Antes de que ella asintiera de nuevo, hundió la cara en su pecho. El sonido de pequeños pasos anunció la llegada de Ethan. Está hablando, dijo con los ojos muy abiertos. Sí, dijo James con cuidado. Conoce a este hombre de la foto. Ethan se acercó mirando la pantalla. Su rostro palideció. Ese es el hombre que se llevó a los bebés. ¿Qué bebés, Ethan? Muchos bebés. La voz de Ethan era apenas audible donde nos tenían antes. James sintió un terror frío que se le apoderó del estómago. Había otros niños donde te tenían. Ethan asintió. En una habitación con camas. Llevaban batas blancas. Le extrajeron mucha sangre. Se frotó el brazo inconscientemente. Se llevaron a los bebés. San no regresó. James luchó por mantener la voz tranquila a pesar del horror que crecía en su interior. Y este hombre estaba allí. A veces miraba a los bebés y escogía a cuáles llevarse. Amara temblaba. Sora apareció en la puerta como si percibiera la angustia de sus gemelos. Está bien, les aseguró James. Boggy se sentía de todo menos bien. Ahora estás a salvo. Nadie te va a llevar. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se dio cuenta de que el peligro podría ser mayor de lo que imaginaba si Roland Jefferson estaba involucrado en algo ilegal relacionado con niños, algo que pudiera explicar por qué los gemelos eran parientes suyos. James se había ganado un enemigo muy poderoso cuando los niños finalmente se durmieron en su cama esa noche. James llamó a la única persona que creía que podría ayudar a la agente del FBI Lucía Torres, especializada en casos de trata de personas. Lo que los niños habían descrito sonaba inquietantemente a algún tipo de operación de trata, posiblemente incluso adopciones ilegales o algo peor. Soy James Reeves, dijo cuando ella respondió. Necesito tu ayuda con algo no oficial que involucra niños, posible trata de personas, y uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Las escaleras de Corau estaban llenas de reporteros y cámaras. James ajustó su neumático con nerviosismo mientras permanecía junto a la agente del FBI Lucía Torres. Habían pasado 3 meses desde su primer encuentro, 3 meses de cuidadosa investigación, reuniendo pruebas y construyendo el caso que conmocionó a toda la ciudad. ¿Listo para esto?, preguntó Lucía en voz baja. James asintió. Tan listo como nunca lo estaré. Dentro de la sala del tribunal, Roland Jefferson, con un traje caro y rodeado de 3 abogados de alto nivel, estaba sentado a la mesa del acusado. No parecía un monstruo, sino más bien un distinguido hombre de negocios con un pequeño inconveniente legal. La sola idea le hirvió la sangre a James. Vio a Diane en la galería, haciéndole un gesto de aprobación. Ella había sido fundamental en la investigación,
utilizando sus conocimientos informáticos para seguir el rastro del dinero y las comunicaciones que finalmente vincularon a Jefferson con una red que abarcaba 3 estados. El juez entró y todos. Rose James había testificado en el tribunal muchas veces, pero nunca en un caso tan importante, nunca con tanto en juego. Cuando fue llamado a declarar, sintió todas las miradas de la sala sobre él. Juró decir la verdad y se encontró con la fría mirada de Jefferson. El fiscal, una mujer de mirada penetrante llamada Ellen Juan, se acercó y le dijo: «Oficial Reeves, por favor, dígale al tribunal cómo se involucró en este caso». James describió el hallazgo de los niños en el almacén abandonado, su decisión de convertirse en su padre adoptivo y las pistas que lo llevaron a investigar más a fondo. Su voz se mantuvo firme incluso mientras relataba las pesadillas de Eisen y las primeras palabras aterradoras del día siguiente sobre el hombre malvado. ¿Y qué reveló su investigación sobre las actividades del acusado?, preguntó Ellen. Objeción. El abogado de Jefferson saltó: «Eso invita a la especulación». «Lo reformularé», dijo Ellen con suavidad. «Oficial Reeves, por favor, describa la evidencia que usted y el agente Torres descubrieron en el almacén propiedad del acusado». James respiró hondo. «Encontramos equipo médico consistente con los registros de procedimientos reproductivos que indicaban que se pagaba a madres sustitutas, en su mayoría mujeres vulnerables, a menudo inmigrantes ilegales o personas con problemas de adicción, para que llevaran a término los embarazos. El ADN de algunos de estos niños coincidía con clientes adinerados de todo el país». Continuó explicando cómo Jefferson había estado dirigiendo esencialmente una operación de mercado negro de bebés disfrazada de clínica de fertilidad. Los ricos pagaban enormes sumas por bebés con rasgos específicos, a menudo utilizando su propio material genético combinado con madres sustitutas y los gemelos bajo su cuidado. ¿Qué descubrió sobre ellos? Las pruebas de ADN confirmaron que Roland Jefferson es su padre biológico. James dijo que los registros indican que su madre era una mujer llamada Grace Phillips que murió durante el parto. No se pudieron encontrar parientes vivos y el niño Eisen Wilson fue secuestrado después de que sus padres fueran asesinados. Según la evidencia que descubrimos, inicialmente fue llevado para ser vendido a través de la red de Jefferson, pero se le consideraba demasiado mayor y demasiado reconocible. Según los informes de niños desaparecidos, lo mantuvieron en uno de los centros donde albergaban madres sustitutas y bebés, esencialmente como mano de obra gratuita. Le enseñaron a ayudar a cuidar a los bebés. El rostro de Jefferson permaneció impasible durante todo el testimonio, pero sus nudillos estaban blancos mientras se aferraba a la mesa. El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado de Jefferson intentó pintar a James como un obsesivo que había fabricado pruebas para construir un caso contra un ciudadano prominente. Sugirió que el apego de James a los niños había nublado su juicio. ¿No es cierto que el abogado defensor le preguntó si se había involucrado emocionalmente con estos niños y que estaba desesperado por encontrar a alguien a quien culpar por su situación? James sostuvo la mirada fija del abogado. «Yo me convertí en padre adoptivo de 3 niños traumatizados». Sí, pero las pruebas contra su cliente fueron recopiladas metódicamente, legalmente y verificadas por múltiples agencias. El FBI encontró a 17 niños más que fueron traficados ilegalmente a través de la red del señor Jefferson. Operación tras horas de testimonio. James finalmente fue excusado. En el pasillo, revisó su teléfono y encontró un mensaje de la señora Patal con una foto de los niños jugando en el patio trasero. Verlos sonreír, casi como niños normales, le dio fuerzas. Lucía se unió a él. «Lo hiciste muy bien ahí dentro. El jurado estuvo contigo todo el tiempo». «¿Qué pasa ahora?», preguntó James. «Ahora, esperemos. Con las pruebas que tenemos, Jefferson se enfrenta a décadas de prisión». Le apretó el hombro. «¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con ellos?». James volvió a mirar la foto en su teléfono. Servicios Infantiles hizo un estudio del hogar la semana pasada. «Si todo sale bien, espero adoptarlos a los 3.
Lucía sonrió. Por la forma en que esos niños te miran, diría que ya han decidido que eres su padre. Al salir del juzgado, abriéndose paso entre periodistas y gritando preguntas, James pensó en cuánto había cambiado en pocos meses. Lo que había empezado como una llamada de rutina al final de un turno había descubierto una organización criminal. Había derribado a un hombre poderoso que se creía intocable, y de alguna manera, le había dado la familia que nunca supo que quería. La lucha no había terminado, el juicio continuaría durante semanas, pero por primera vez, James realmente creyó que la justicia podría ser posible incluso para las víctimas más pequeñas y olvidadas. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales del juzgado. James le alisaba la pequeña corbata azul a Eason. Había pasado un año desde que comenzó el juicio. Roland Jefferson había sido sentenciado a 30 años de prisión. Su operación había sido desmantelada junto con varios arrestos más en 3 estados hoy. Sin embargo, se trataba de algo mucho más personal. ¿Estás nervioso?, preguntó James. Mientras alisaba el cabello de Eason, el chico negó con la cabeza. No. James rió un poco al otro lado de la sala. La señora Patal ayudaba a las gemelas con sus vestidos amarillos a juego. A los 5 años, Sara y Amara hablaban más, aunque seguían en silencio entre desconocidos. Sus rizos oscuros estaban atados con cintas y miraban a James con sonrisas emocionadas. Rice llamó el alguacil cuando el juez Wilson entró en el tribunal de familia. Esta sala era más pequeña, y de alguna manera, más cálida que la donde se juzgó a Jefferson. La jueza, una mujer mayor de ojos amables, sonrió a los niños. Hoy estamos aquí para una ocasión muy feliz, dijo, la adopción formal de Eason Wilson, Sarah Jefferson y Dearra Jefferson por James Reeves. James sintió un nudo en la garganta. Mientras la jueza revisaba la documentación, el último año había sido un desafío para ayudar a las niñas a recuperarse de su trauma. Testificar en múltiples juicios, lidiar con la atención mediática que supuso la caída de alguien tan prominente como Roland Jefferson, pero a pesar de todo, su pequeña familia se había fortalecido. El oficial Reeves dijo, ha sido la madre adoptiva de estas niñas durante más de un año. Los informes del estudio del hogar son excelentes. Desea convertirse en su padre legal y permanente. Sí, su señoría, dijo James con voz firme a pesar de la emoción que sentía más que nada. Y Eason, dijo la jueza mirando al niño, tienes edad suficiente para opinar en esto, ¿quieres que el oficial Reeves sea tu padre? Eason miró a James y luego a la jueza. Ya es mi padre, dijo simplemente. Solo necesitamos los papeles para hacerlo oficial. Una suave risa llenó la sala, e incluso la jueza sonrió. Después de algunas preguntas y firmas más, la jueza recogió su gatillo. Por el poder que me ha conferido el Estado, declaro estas adopciones definitivas y completas. Felicidades a la nueva familia Reeves. Al salir de la sala, Diane los esperaba con una cámara. Es hora de la foto familiar, gritó. James se arrodilló y abrazó a los 3 niños, quienes sonreían para la foto que no recordaba haber sentido jamás. Había sentido esa misma felicidad en la pequeña celebración en su casa esa misma tarde. La agente Lucía llegó con una bolsa de regalo para cada niño y noticias sobre el caso. Hemos identificado a más de 30 niños que pasaron por la red de Jefferson, le dijo a James en voz baja mientras observaban a los niños jugar en el jardín. La mayoría se han reunido con sus familias biológicas o han sido ubicados con padres adoptivos. Pero hay algo más. Le entregó una carpeta con los resultados de ADN que pidió. Hicimos pruebas ampliadas a los 3 niños buscando posibles conexiones biológicas. James abrió la carpeta y escaneó el informe. Con los ojos muy abiertos, esto no puede ser correcto, murmuró, lo hicimos 2 veces para asegurarnos. Lucía confirmó que, aunque Eason no tiene un parentesco cercano con los gemelos, sí comparten un ancestro común lejano. La conexión se remonta a unas 6 generaciones.
James observó a los niños. Ethan estaba empujando a los gemelos en los columpios que había instalado el verano pasado. Los tres se reían. ¿Cómo era posible?, preguntó. Rastreamos el linaje. Lucía explicó que durante la época de la esclavitud, los antepasados de Ethan eran dueños de plantaciones en Georgia. Los antepasados de los gemelos fueron esclavizados en esa misma plantación. Los registros históricos y el ADN confirman que existía una relación entre ellos, algo común en esa terrible época. James observaba a los niños jugar, sin darse cuenta de la compleja historia que los conectaba. Así que, en cierto modo, son familia. Como siempre insistió Ethan, la vida tiene una extraña forma de cerrar el círculo. Lucía dijo, esos niños se unieron en circunstancias terribles, pero tal vez haya algo más en juego. La señora Patel llamó a los niños para comer pastel mientras entraban corriendo. Sara y Amara corrían delante mientras Ethan se aseguraba de que no se cayeran. James pensó en el improbable viaje que los había reunido. Una llamada de rutina al final de un turno. 3 niños abandonados. Una conspiración criminal y ahora una familia unida no solo por el amor y la elección, sino por hilos de la historia que ni él ni los niños podrían haber imaginado. Papá, vamos, es la hora del pastel, llamó Ethan desde la puerta. James sonrió, dejando la carpeta a un lado. El pasado, con todo su dolor y sus conexiones, los había moldeado, pero hoy se trataba de su futuro juntos, dijo, uniéndose a sus hijos en la mesa donde los amigos se habían reunido para celebrar a la familia que se había forjado en la oscuridad, pero que ahora permanecía unida en él.